vamos a leer su palabra y usted y yo vamos a entender qué es lo que nos dice el Señor. Libro de los Salmos, capítulo 150, versículos, hermano, del 1 al 6. Aleluya. Cuando usted lo tenga, dice amén. Aleluya. La bendita palabra del Señor dice así: alabad a Dios en su santuario, o sea, su casa, o sea, el templo, o sea, su iglesia. Alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle y arpa. Esta parte, este verso 4, hermano. Alabadle con qué? Con panderos y danza. Alabadle con cuerdas y flautas. Alabadle con címbalos resonantes. Alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. Aleluya. Puede ir tomando su lugar, hermano mío, hermana, gloria al Señor. Y Dios les bendiga a todos, hermanos. Sé que todavía, hermano, nos faltó unos 30 minutitos de alabanza, ¿verdad? No se preocupe, ahorita exaltaremos al Rey. Aleluya. Hermano, el tema de esta hermosa tarde lleva por título la danza. La danza. Hermano, para empezar, hermanos, hermanas, si usted lo investiga en cualquier diccionario, ¿verdad? ¿Qué significa la danza? Pues simplemente, hermanos, se resumiría en esto: es el arte de movimientos corporales con el fin de manifestar sentimientos y emociones. En breve, es un arte de expresión corporal. Vuelvo a repetir, ¿verdad? Es un arte de movimientos corporales con el fin de manifestar sentimientos y emociones. En breve, es el arte de expresión corporal. Aleluya. Fíjese que uno de los mandatos, hermano, al alabar. Ahora, aquí hay otra preguntita, hermano, que a lo mejor mis hermanitos, hermano, los corderitos, se pudieran estar haciendo, ¿verdad? ¿Qué es alabar? No lavar, ¿verdad? Sino alabar. Alabar, hermano, bueno, los que ya llevamos un ratito en este lugar, sabemos, hermano, que la palabra alabar, ¿verdad? La palabra alabar viene de ese vocablo hebreo que se dice halal, ¿verdad? Halal, que significa exaltar, incluso, hermano, presumir o alardear. No sé si se recuerda. Eso es lo que significa alabar. Entonces, hermano, cuando nosotros cantamos, lo que hacemos, hermano, es que a través del canto, hermano, manifestamos todo lo que, hermano, es nuestro Dios para nosotros. Amén. Por eso usted escucha alabanzas como: Él es grande, Él es todopoderoso, Gloria. Él es bueno, Amén. A la presencia de Jehová tiembla la tierra. Amén. Hermano, recién cantamos una hermosa alabanza. A mí honestamente me encanta, hermano, el poderoso de Israel. Amén. Y hermano, en una de sus estrofas, ¿verdad? Dice que cuando Él se manifieste, los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos, hermano, oirán, el cojo saltará, porque ese es nuestro Dios. Hoy en estos tiempos, hermano, alabamos, ¿verdad? Y estamos diciendo que la palabra alabar significa halal, hermano, pero también es presumir, es, hermano, dar a conocer a las gentes, ¿verdad?, su grandeza. Sí, Padre mío. Por ejemplo, hermano, otra alabanza que me ha encantado bastante y que yo creo que la vamos a estar repitiendo mucho. A lo mejor usted va a decir: ay, hermano, no se sabe otra alabanza, pero es que está muy adecuada para estos tiempos. Amén. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque estoy de tu lado. Y hermano, ¿cuántos tenemos la seguridad de que Dios nos guarda? Bendito. ¿Y tendrá usted vivencias, experiencias? Sí que sí, ¿verdad? Principalmente en estos tiempos. Entonces, de ahí viene la alabanza, de ahí viene el alabarle, hermano, de ahí viene de glorificar su nombre, dar a conocer. Pero también, mi amado hermano, también le quiero decir que para alabar se hace de diferentes maneras, ¿verdad? Cuando el Señor convoca, hermano, a su pueblo, cuando el Señor convoca a su iglesia, a los suyos,
les da, hermano, como si fuera un método para alabarle. No sé si me explico, o no sé si estoy ocupando la palabra correcta, ¿va? Les da la manera de cómo hacerlo. Porque mire, hermano, una vez nosotros dimos un tema aquí que le pusimos por título según el diseño de Dios. Y cuando nosotros nos damos a la tarea de leer toda la Biblia, hermano, nos damos cuenta que todo lo que hagamos para Dios, siempre Dios da el diseño, siempre Dios da el modelo, siempre Dios dice cómo hacerlo. Dios nos enseñó a orar, pero Él también nos enseñó cómo hacerlo. Nos enseñó a ayunar, pero Él nos enseñó cómo hacerlo. Dios nos enseña a leer su Biblia, pero Él nos enseña a entenderla. Dios nos enseña a alabarle y a cantarle, pero Él nos enseña cómo hacerlo. Por eso, hermano, de pronto colisionamos, ¿verdad?, con algunas gente, ¿verdad?, que dicen, no, es que yo alabo a Dios como yo quiero. No, y se puede y es válido, pero Dios no va a recibir esa alabanza. Así es. Ahí tiene ejemplos como a un David la primera vez que trasladó el arca. Hay otro ejemplo, Aarón y el pueblo de Israel, y muchos más ejemplos. Nosotros, hermanos, tenemos un diseño de cómo alabar al Señor. Y entre uno de esos, hermano, ¿cómo se podría decir? Uno de esos aditamentos para exaltar al Señor están descritos aquí en este Salmo 150. Amén. Por ejemplo, hermano, una vez, ¿verdad? Y a lo mejor de pronto es válido, ¿verdad? No nos metemos en ese detalle de decir, no, es malo, es bueno, no. Pero si usted lee detenidamente aquí, ¿verdad? Por una vez una persona decía, es que mucho ruidero, mucha batería, mucha guitarra, mucho piano, y decían, ¿verdad?, muchos panderazos, ¿verdad? Pero cuando usted lee el Salmo 150 del verso 1 en adelante, usted entiende que Dios es el que dice cómo alabarle. ¿Hasta ahorita estamos bien? Y si usted empieza a leer desde el verso 1, escuche lo que dice: alabar a Dios primeramente en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento. Pero el verso 2 dice, alabadle, ¿por qué? Ahora, ¿qué son proezas? Proezas, hermanos, son sus hazañas, son sus grandezas, son las maravillas que Él hace. Por eso le vuelvo a repetir que cantamos una alabanza que dice que cuando el Señor se levanta, los ciegos ven, ¿verdad? Porque esa es una de sus maravillas, esa es una de sus proezas, de sus hazañas. Pero después dice, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Pero miren desde el verso 3. ¿Alabadle con qué? A son de bocina. Alabadle con salterio. Alabadle con pandero y danza. Por ahí, hermanos, atiendan unos lugares ahí, por favor. Luego dice, alabamos con cuerdas. Hermano, en este instrumento de cuerdas, ¿verdad, mi amado hermano? Pues entran todos los instrumentos como guitarras. Usted me está explicando. Alabadle con cuerdas y flautas. Verso 5. Alabadle con címbalos resonantes. Pero escuche, alabadle con címbalos de júbilo. Y después, hermano, de usted leer desde el verso 3 al 5, ¿cómo se imagina usted esa alabanza? ¿Cómo piensa usted que Dios nos pide que le alabemos? ¿Cómo se imagina usted esas alabanzas, hermano? Hermano, ¿verdad? Palmeando, gritando, hermano. Y finalmente el Señor encierra todo el libro de los Salmos en el versículo 6, y Él dice, todo lo que respire, alabe a Jehová. Hermano, una pregunta, ¿usted respira? Por eso de pronto usted escucha que los hermanos gritan, ¿verdad? Solo los muertos no le alaban. Y sí, claro, ahí ya pa' qué era. No, mientras usted pueda, hermano, alábele. Gloria al Señor. Y entonces, hermano, yo le estoy diciendo que el tema de esta hermosa tarde lleva por título la danza. Ahora, una pregunta, hermano, ¿la danza será aceptable para alabar al Señor? ¿Por qué? Porque aquí lo dice, ¿verdad? Es más, si usted lee el Salmo 149, versículo 3, es ahí atrasito. Mire,
Amén. Si leemos desde el verso 1 del 149, miren lo que dice la Biblia. Cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su hacedor, los hijos de Sión se gocen en su rey. Pero mire este 3. Alaben su nombre con ¿qué? O sea que, hermanos, si un día yo me paro aquí y le digo, hermanos, se cancela la danza porque el Señor me habló y me dijo que ya no es agradable para usted, ¿usted qué va a decir? Un tabicazo, ¿ah? Media cara. Y lárguese de aquí, ¿va, hermano? ¿Por qué? Porque aquí está escrito. ¿Cómo debemos alabar al Señor? Con danza, con pandero y arpa, a Él canten. Desde ahí, hermano, hasta ahí vamos bien. Ahora, hermano, por primera vez la palabra danza aparece en la Biblia en el libro del Éxodo capítulo 15 versículo 20. No sé si se quiere ir para allá, por favor. Éxodo capítulo 15 versículo 20. Aleluya. Éxodo 15, 20. Cristo vive. Amén, glorifica al Rey, hermano. Éxodo capítulo 15 versículo 20. La gloria sea para el Señor, hermano. Amén, amén. Aleluya. Éxodo capítulo 15 verso 20. Escuche lo que dice. Y María la profetisa, hermana del sacerdote Aarón, tomó un pandero en su mano. Escuche. Y todas las mujeres salieron en pos de ella. ¿Con qué? Con panderos y danza. Ahora, rápidamente, hermano, un recuento de esta historia. Escúcheme bien. El pueblo de Israel, hermano, estaba cautivo en Egipto. Dice la Biblia que los tenían subyugados, hermano, que era, hermano, bastante el trabajo y era un salario pero raquítico. De tal manera, hermano, que ¿alguna vez usted ha visto, y perdóneme, hermano, el ejemplo, ¿ha visto usted esa película de Apocalipto? Ahora sucede que no. No, yo sé que sí la ha visto. ¿Verdad? Pues usted ve que cuando los grandes patriarcas de aquel tiempo, hermano, mandaban a las conquistas y cómo traían a los hombres esclavizados, ¿eh? A trabajos forzados, hermano, hasta la muerte. Pues así tenían a Israel. Los que de pronto han visto, hermano, esas películas de Moisés, ¿verdad? Pero un día dice la Biblia que los hijos de Israel clamaron a su Dios Jehová y pidieron libertad. Entonces Dios, hermano, envía un libertador llamado Moisés. Y, hermano, de ahí es donde Dios se manifiesta a través de sus 10 plagas y vence, hermano, a una multitud de dioses. Venció él, hermano mío. Venció al faraón y venció a los dioses egipcios. Por último, mi amado hermano, finalmente Faraón cede y saca al pueblo de Israel de Egipto. Y, hermano, llegan finalmente a la orilla, ¿verdad?, del Mar Rojo. Y eso fue algo grandioso, que el Señor Jehová con su brazo poderoso partiera el mar en 2 partes. Amén. Y el pueblo de Israel atravesara en seco. Amén. Hermano, cuando finalmente el pueblo de Israel logró pasar hasta el otro lado del mar, hermano, el ejército egipcio queda en medio del mar, pero el Señor, hermano, los sepulta juntando, hermano, las 2 aguas, ¿verdad?, del mar. Y por eso cantamos, ¿verdad? Echó a la mar quien perseguía al pueblo, jinete y caballo echó a la mar. Cuando Moisés, hermano, vio todo lo que Dios Jehová estaba haciendo, el mismo Moisés dice: estoy espantado, estoy atemorizado de ver la grandeza de este Dios que tenemos. Sepultó. Y escuche, hermano, así como hoy Estados Unidos, Rusia, China, ¿verdad?, son las potencias más grandes del mundo, en aquel tiempo, hermano, la potencia número 1 era Egipto. Y mire, hermano, a la presencia de Dios, ¿qué fue Egipto? Nada. Y, hermano, cuando todo el pueblo de Israel vio, hermano, lo que Dios le hizo a Egipto, hermano, pues imagínese ese gozo, ¿eh?
De tal manera que dice la Biblia que María, la hermana de Aarón, dice que tomó un pandero, hermano, y empezaron a danzar, a saltar, hermano, de alegría y exaltar la grandeza de su Dios y a cantar, hermano. Por eso en el verso 21 dice: y María le respondía: cantad a Jehová, porque en extremo. ¿Qué es esa palabra? ¿Qué entiende usted esa palabrita en extremo? Hermano, un poder inimaginable, algo que nunca se pensó ver. Por eso dice aquí María: en extremo el Señor se ha mostrado, es en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Y entonces, hermano, por primera vez, hermano, aparece esa expresión, ¿verdad? La palabra danza. Ahora, escúchenme aquí, porque yo tengo una pregunta, finalmente voy a ir respondiendo. ¿Por qué danzaron? ¿Por qué saltaron? ¿Por qué cantaron? ¿Por qué gritaron, hermano? ¿Y por qué salieron con los panderos a danzar? Número uno, porque Dios dio victoria a Israel. Amén, amén, amén. Porque Dios los había salvado. ¿Cuántos murieron del pueblo de Israel enfrentando a los egipcios? Nadie. Porque no fue Israel que enfrentó a los egipcios, fue Dios mismo. Amén. Santo. Fue Dios, como aquel padre amoroso, ¿verdad?, que le dice a sus hijos: no te preocupes, mi hijo, yo voy a saltar por ti, ¿verdad? Gloria Yo a Dios. pelearé por ti. Bendito Señor. Y entonces ellos alababan y gritaban, hermano, las victorias del Dios de Israel. Hermano, estoy sobre la pregunta: ¿por qué se danza o por qué danzaron? Número uno, le digo, Dios dio victoria y salvó a Israel. Número dos, por gratitud y alegría extrema. ¿Por qué gratitud? Porque los había salvado. ¿Cuánto les cobró ese Dios? Nada. Él dijo: son mi pueblo, yo los amo y yo los voy a salvar. Amén. Y como fue, Sí, Padre mío, aleluya. los salvó. Y número tres, hermano, por exaltación. Por exaltación. ¿Qué es exaltación? Hermano, es la admiración de la grandeza de ese Dios. Hermano, ¿cómo vio Israel a Dios? ¿Cómo lo estaba conociendo Israel a Dios? O sea, hermano, yo no me imagino haber estado ahí y haber visto, hermano, el mar abrirse en dos partes. O sea, no crea usted, ¿verdad?, que el pueblo de Israel estaba... Y ya cuando se abrió el mar en dos partes, se dijeron: vaya, vámonos, vámonos. No. Oiga, hermano, si no abrió el canal de aquí, o no abrió un río, no abrió un lago, no. ¿Qué abrió? Oiga, ¿alguna vez usted ha ido al mar? Ay, ¿cómo es, hermano? Bendícelo. ¿Tiene medidas? Imagínense. O sea, no fue cualquier cosa lo que hizo Dios. Por eso vuelvo a repetir, le dice Moisés: yo estoy aterrorizado, estoy atemorizado por lo que Dios está haciendo, las maravillas del Señor. Bendito Dios. Hermano, ¿cómo estamos ahorita nosotros? No sé usted. A lo mejor para usted, perdóneme si hablo de más, pero hermano, yo cada día que pasa de estos días, hermano, y a lo mejor voy a ser insensible, no sé cómo usted me lo va a tomar, si es así, perdóneme, no es mi intención, pero al contrario, espero que me comprenda. Sé, hermano, que en estos tiempos mucha gente ha fallecido y nos condolemos y lamentamos. Pero en el caso de nosotros, hermano, solo Dios sabe por qué nos ha guardado. Bendito, amén. Y cada día que pasa, hermano, podemos levantar las manos y estar. Yo no sé si usted se la cree. No estamos vivos porque usted es bien fuerte, hermano, y tiene buenas defensas. Amén. O por buenas obras o por ser bueno. Estamos vivos por su misericordia. Estamos vivos, hermano, porque nos ama. Pero sobre todo estamos vivos porque hemos tenido fe en Él. Entonces, ¿cómo de qué hablaríamos hoy día? ¿De qué cantaríamos hoy? ¿Se da cuenta? Por la vida. De su grandeza, hermano. Aleluya. Ahora, pero escúcheme algo aquí importante, hermano, porque escuche algo, por favor. Mire, hay una característica, hermano, o dos características que yo no quiero pasar por alto, ¿verdad?
Porque mire, ¿hasta cuándo se generó la alegría en el corazón del pueblo de Israel y danzaron delante del Señor? Hasta que salieron de Egipto. Hasta que vieron todas sus maravillas. Eso quiere decir, mi amado hermano, que nosotros verdaderamente, hermano, le alabaremos, le exaltaremos, le cantaremos, hermano, y le danzaremos por cuando logremos salir completamente del mundo. Gloria a Dios. Cuando logremos, hermano, comprender lo que Dios ha hecho en nuestros días. Santo, aleluya. Santo. Y de que en pleno, hermano, siglo XXI, Dios sigue siendo Dios. Aleluya. Hermano, por eso. Y número 2, hermano, aquí hay otra característica que tiene la danza. Me llama la atención que dice la Biblia que cuando María, hermano, empezó a danzar aquí en el verso 20 del capítulo 15, específicamente la Biblia lo dice, ¿verdad? Y esto se diferencia mucho de lo que se practica en el mundo. Porque en lo que es, hermano, el pueblo cristiano, fíjese cómo se hace delante del Señor. Mujeres con mujeres y hombres con hombres. A diferencia del mundo, ¿eh? Que en el mundo pues usted dice, no, es que una pareja para... Y bueno, y allá le llaman baile, ¿eh? Pero aquí es danza. Amén. Amén. Aquí es danza, ¿va? Sí, Padre mío. Somos como niños delante de Él, niños gozosos, ¿verdad? Que cuando ven a papá y gritan y saltan, mi papá, mi papá. Porque esa es la danza. ¿Cuándo decimos amén? Amén. Ahora, llegué a otra pregunta, hermano mío, porque no sé si hasta ahorita vamos bien. Amén. ¿Sí dice amén? Amén. Mire, aquí yo formulé otra pregunta. ¿Qué danza no acepta a Dios? ¿Qué danza no acepta a Dios? La danza que no acepta el Señor, hermano, es la que se hace delante de los hombres o para agradar a los hombres, que en este caso sería más entendible así, porque finalmente, hermano, pues danzamos frente al hermano, frente a la hermana, por el espacio, pero sería más entendible decir, hermano, ¿de qué danza no acepta Dios? La que se hace para agradar a los hombres. Nuestras hermanas del pandero, hermano, ensayan y todo lo hacen para agradar y exaltar al Dios Todopoderoso. Nunca lo hacen, ¿verdad, hermanos? Para agradar, por ejemplo, al novio, ¿verdad? O para flechar al muchachón, ¿verdad, hermano? Para que el muchachón diga, wow, como Shakira, ¿verdad? No se hace con ese propósito. Por ejemplo, hermano, en el libro de Mateo, y esa historia pudiéramos desprenderla de Mateo 14:6, cuando dice la Biblia que había una joven, hermano, llamada Herodías, y que danzó, hermano, delante de un rey, pero única y exclusivamente para ganarse un favor o que el rey le cumpliera un deseo. Y claro, el rey era Herodes, un rey pagano. ¿Y cuál fue, hermano, el deseo que quería ella que se le cumpliera? Pues decapitar a Juan el Bautista. Y ella claramente lo dijo: quiero la cabeza de Juan en un plato. Hermano, nosotros no cantamos al Señor, mis hermanas no danzan, ¿verdad? Incluso usted no danzaría para agradar a nadie más que a Dios. Amén. Porque se supone que si estamos hablando de esto, hermano, estamos diciendo que lo hacemos para agradar al Señor, Amén. por exaltación Amén. a Él. Hermano, tampoco lo hacemos para agradarnos a nosotros mismos. Bendito Dios. No lo hacemos para agradarnos a nosotros mismos, porque yo lo quiero hacer así. No, ¿cómo lo quiere el Señor que lo hagamos? Esa sería la respuesta correcta. Bendito Dios. Y número 3, escuchen aquí mis hermanitas, ¿verdad? Del pandero, esto es muy importante para ustedes, y claro, bueno, también creo que para los músicos, ¿verdad? Dios no se agrada de lo que se haga estando en pecado. Así es, Padre. O sea que le estoy diciendo, hermano, que María danzó hasta que salió de Egipto, y fue una danza agradable al Señor. Amén. Pero, hermano, en el libro del Éxodo capítulo 32 verso 19 hubo danzas, había un culto para nuestro Dios Jehová, pero todo fue en realidad, hermano, dirigido a un ídolo. Ese ídolo era el becerro, ¿verdad? El becerro, que de fundición.
Y hermano, mire, yo quiero llevarlo a Éxodo 32, 19, ¿verdad? Por favor, rápidamente. Éxodo, allá adelantito, Éxodo 32, versículo 19. Glorifica al Rey. Aleluya. Miren, dice la Biblia en Éxodo 32, 19. Hay algo que yo quiero que cheque usted, hermano, hermana, porque dice: y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio al becerro, escuche que había, hermanos, y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Pero hermano, aquí hay algo importante que yo le quiero mostrar, ¿verdad? Cuando yo leía esto, gloria al Señor, quiero que por favor lea, a ver dónde está esta cita. Mire, ahí en el 32, pero regreses al verso 5, por favor. Regrese tantito al verso 5. Dice la Biblia, dice: y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Escuche esta parte. Estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Pero mire el 5, hermano, dice: y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó Aarón. O sea, la palabra pregonar, hermano, escúcheme bien aquí. La palabra pregonar es predicar. No olvide esa palabra y al llegar a casa investigue esa palabra. La palabra pregonar es predicar. ¿Y qué predicó Aarón ese día? ¿Sí está aquí conmigo? Y dijo: mañana será fiesta ¿para quién? Para Jehová. Pero oiga, hermano querido, fiesta para Jehová. Pero ¿qué tenían ellos en medio? Un becerro. Ahora, escúcheme bien aquí, hermano, porque mire, Aarón y el pueblo de Israel, ellos dijeron: fiesta ¿para quién? Para Jehová. Ahora, escúcheme aquí, hermano, porque una cosa es lo que nosotros decimos, pero otra cosa es lo que dice Dios. Nosotros ofrendamos, pero Él es el que recibe, decide si recibir. Porque mire, por favor, y perdóneme que ahora esté cincelando aquí, ¿verdad? Aarón dijo ¿qué? Fiesta para Jehová. Pero miren el verso 7, ¿qué opinaba Dios de esa fiesta? Dice: entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende. Ya ni siquiera dijo mi pueblo, sino porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto sea ¿qué? Se ha corrompido. Verso 8: pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Una pregunta, hermanos. Aarón dijo: fiesta para Jehová. Pero oiga, ¿y qué decía Dios en el cielo? A ver, ¿sí está aquí conmigo? Amén. ¿Aceptó Dios la ofrenda allá en el cielo? No. Es que usted y yo, hermano, podemos hacer 1000 shows, podemos hacer mucho ruido, mucha bulla, hermano. Por eso cuando hemos hecho los aniversarios, ¿verdad?, siempre nos debemos hacer una pregunta: ¿de verdad será que Dios está aceptando esto? Porque a veces es lo que menos nos interesa, ¿va? ¿Cuántos pastores hoy como Aarón? ¡Fiesta para Jehová! Así es, Padre mío. Pero mire lo que opinaba Dios allá arriba, ¿va? No le dijo: ay, cállate Moisés, que mira, mi pueblo me está sacrificando fiesta. No, él dijo: Moisés, como apenado, ¿va? El Señor: Moisés, por favor, baja a ver ese pueblo. O tu pueblo. Es que lo que hagamos para Dios, hermano, tiene que ser sin pecado.
santificados. Mire, quiero llevarlo por favor a 2 de Samuel 6:5, por favor. 2 de Samuel 6:5. Aleluya. 2 de Samuel capítulo 6, versículo 5. Cristo vive para siempre. Yo no le estoy diciendo tampoco, por favor, no vaya a salir, yo ya no voy a danzar, yo no voy a ir a las clases de pandero. No, sino lo que le estoy diciendo hoy, ¿verdad? Es cómo le agrada al Señor que lo hagamos. No sé si dice amén. Amén. Segunda de Samuel 6:5. Mire, dice, bueno, mire, vamos a leer por favor. A ver, 6:5 dice, y David y toda la casa de Israel, ¿qué hacían, hermano? Danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios y panderos, flautas y címbalos. Óigame, había un culto como los que hemos tenido aquí, ¿verdad? Pero mira el verso 6. Cuando llegaron a la era de Nacón, Uz extendió su Dios y la sostuvo. Los bueyes tropezaban, y el furor de Jehová se extendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad de Dios. Verso 8. Y se entristeció David por Jehová a el lugar Pérez Usa hasta hoy. Rápido explico esto, hermano. Mire, mi primer pregunta: había salterio, había instrumentos, había música, había culto, había alabanza, pero algo no le agradó a Dios, de tal manera que en ese culto, en lugar de haber vida, hubo muerte. En lugar de terminar en gozo, terminó en tristeza. Pero era culto para el Señor. ¿Cómo se explica usted eso, hermano? ¿Cuál fue el error de David? 2 errores muy grandes tuvo él. Número 1, él no hizo las cosas conforme a la voluntad del Señor. Amén, amén, amén. La Biblia, hermano, nos dice en el libro de Levítico y en el libro, hermano, del Éxodo, que cuando Dios, hermano, indicó a Moisés y a Aarón que cuando se trasladara el arca del pacto, lo tenían que hacer, hermano, 4 sacerdotes, hermano, de la familia de Coat. Y los 4 sacerdotes tenían que ir, hermano, cargando el arca del pacto. Y esos sacerdotes, hermano, tenían que estar santificados. Y oigan, ¿cómo estaba trasladando David el arca del pacto? En una carreta jalada por 2 toros. Y la pregunta es, ¿de dónde sacó, hermano, eso David? De los filisteos, un pueblo pagano. ¿Qué le quiero dar a entender? Que de ninguna manera se traería las costumbres del mundo a la iglesia de Cristo. Amén. Padre mío. Usted nunca va a ver danzar aquí a las hermanitas con minifalda, hermano, con una camisita aquí, con sombrero y bailando caballo dorado, ¿verdad? Sabe que no me estoy burlando, porque usted sabe que hoy día está practicando en muchos lugares. Nosotros, hermano, hoy por hoy seguimos danzando tal cual es el modelo del Señor. Amén, aleluya. Santo. Tenemos que alabar y exaltar tal cual sea el modelo del Señor. Bendito. Las alabanzas, hermano, que hoy se cantan tienen que salir de aquí, de la palabra del Señor. Amén. No como recién, bueno, mejor no le digo, ¿eh? Pero hermano, gloria a Dios, hermano, ese era el primer punto por el cual ese día hubo muerte. Pero el segundo punto, hermano, que me llamó la atención del por qué hubo muerte, es de que había un joven llamado Usa, y que dice la Biblia que el Señor lo mató. ¿Por qué? Por su temerosidad. ¿Por su qué, hermanos? Por su temeridad. Rápidamente le digo esto, escúcheme aquí con atención. La palabra temeridad, hermano, es rebeldía, es, hermano, es como estar en pecado,
es ser un renuente, un desobediente. Desordenado. ¿Cómo? Un atrevido, un desordenado. Pero cuando yo empiezo a ver, también me llama la atención que la Biblia dice que únicamente, hermanos, los levitas y sacerdotes tenían que estar cerca del arca. Mi pregunta fue, ¿qué hacía Usa en ese lugar si él no era de la tribu de Leví? ¿Qué hacía Usa ahí? Y número 2, ¿quién lo puso ahí? Bendito Dios. O sea que, mis amados hermanos, cual Dios no se agradó de eso, es, hermano, traer a cualquier gente, ¿verdad? Ahora, por favor, no se excluya, no, usted es del pueblo del Señor. Amén. A ver, hasta aquí estamos bien. Amén. ¿Sí dice amén? Amén. ¿Cuántos del pueblo del Señor hay aquí? Amén. Pero, hermano, imagínese que un día el hermano Carlos se encuentra un valedor allá afuera que fuma marihuana, se echa sus chelas, pero que toca bien la guitarra, ¿va? Y se hace llamar Charlie Bosti, ¿va? Y no, hermano, no, yo lo necesito en el templo, esto es mi valedor. Mire, allá no vaya a decir groserías, allá se dice aleluya, gloria a Dios. ¿A quién engañamos? Yo sé que hoy, ¿verdad? Hay mucho hoy nos tachan de legalismo, de religiosidad, pero mire, si usted lee detenidamente en esta parte, hubo muerte. Ahora, traslades adelantito al verso 13. Dice, adelantito. ¿Sí lo tienen? ¿Quién vive? Dice la Biblia. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, o sea que ahora ya no era una carreta y no eran unos toros, sino ahora ¿quiénes eran? A ver, mis hermanos, si los hermanos responden, usted sí, usted que ya lleva tiempo, por favor. Los sacerdotes. Y dice el verso 14: y David danzaba con todas sus fuerzas delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Hasta ahí, hermano. ¿Cuántas veces, hermano, danzó David en este capítulo? ¿Cuántas? 2 veces. 2 veces, ¿verdad? Pero en una no fue agradable, en la segunda fue agradable. Ahora, por favor, hermanos, ayuden ahí a ir a Primera de Crónicas 15:12. Primera de Crónicas 15:12. Cristo vive para siempre. Aleluya. 15:12. Santo es el Rey. Mire, dice la bendita palabra del Señor en Primera de Crónicas, versículo 12. ¿Ya lo tenemos? Glorificamos al Señor. Dice la Biblia: David les dijo: vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová Dios de Israel al lugar que le he preparado. Pero mire este 13: pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó por cuanto su ordenanza. Es el rey David diciendo: a ver, levitas y sacerdotes, santifíquense. Amén. Porque vamos a trasladar el arca del pacto. Pues santificado la primera vez, el Señor y nos quebrantó. O sea que, hermanos, ¿qué es lo que pide el Señor para poder alabarle, glorificarle y danzarle y tocar? Santificación, apartarnos completamente del mundo. No sé si hasta aquí, hermano, vamos bien. No sé si hasta aquí dice amén. No sé si hasta aquí dice gloria a Dios. Gloria a Dios. Mira, hermano, llegué finalmente a un punto muy bonito. Escúcheme.
En la Biblia, hermano, hay diferentes maneras de expresiones de danza. Si usted, hermano, estudia el hebreo o tiene la oportunidad de estudiar esto en el hebreo, hay 12 palabras, hermano, para manifestar la danza. Pero únicamente, hermano, por el tiempo, hoy trajimos, hermano, 4 para mí, las que más, hermano, se practican. Está, hermano, la primer danza que en hebreo se dice mejolá. Mejolá. Escuchen lo que realmente mis hermanas del pandero. En grupo, pero en temor reverente. María danzó en grupo, y eso ya lo leímos en Éxodo capítulo 15, versículo 21. O sea que la danza, hermanos míos, que estamos aquí, que practican mis hermanitas aquí al frente, que usted ve, hermano, que hay una sincronización de movimientos y que todas hacen lo mismo. Sí, ¿va? Gloria al Señor. Todas se mueven, aunque una para acá y una para acá, ¿va? Pero tratan de tener sincronización. No es cierto, hermano. Pero esa danza se le llama mejolá, y es una danza en grupo, y esa se hace en respeto reverente. Hasta ahí dice amén. Amén. Eso está en Éxodo 15, 21. Dice la Biblia que María, la hermana de Aarón, tomó el pandero y salió con todas sus jovencitas, con todas sus doncellas, con todas sus mujeres, a danzar delante de Jehová. Amén. Amén. Número 2, Yadat. Hermano, esta palabra hebrea significa, hermano, escúcheme bien, mover las manos con gestos de gracia. ¿Qué implica? Palmear o brazos extendidos. Por eso palmeamos. Pero usted ha visto que algunas de mis hermanas o mis hermanos, yo lo he visto en las transmisiones, ¿verdad? Alabaré, alabaré, alabaré. Gloria a Dios. Porque eso es lo que significa Yadat. ¿Y eso dónde está, hermano? Salmos 47:1, por favor. Salmos 47, versículo 1. Santo es el Cordero. Miren lo que dice la Biblia en el Salmos 47:1. Dice: pueblos todos, ¿cómo dice, hermanos? Batid las manos, aclamar a Dios con voz de júbilo. Hermano, estaba yo leyendo una versión, hermano, dice palmear, y otra dice, hermano, mover, agitar, porque eso es la palabra yadat. Es la danza, hermano, que se hace, hermano, moviendo las manos con gestos de gracia. Por eso ahí sí no hay una sincronización. Hay unos hermanos que están moviéndose, hermano, y están, gloria a Dios, y otros que están, aleluya, Cristo vive, aleluya, hermano. ¿Hasta ahí vamos bien? Tercera danza. En hebreo se dice karar. Karar. Escúcheme bien aquí. Esta danza, hermano, tiene varias características muy grandes. La palabra karar, hermano, es la danza que se hace, hermano, brincando, saltando, escuche bien, corriendo. Pero todo esto se hace bruscamente. O sea que brincar, hermano, no nomás es así, ¿verdad? Porque si usted, hermano, leyó ahorita que leímos 2 de Samuel 6:14, donde dice la Biblia que David danzaba con todas sus fuerzas. Yo les suplicaría, hermanos que están aquí, que ahorita que vayan a sus casas, busquen en YouTube, ¿ya? Esa alabanza remolineando. Y hay una hermano, escenificación, así se dice, del rey David cuando danzó en aquellos tiempos. Y va usted a ver que sus movimientos no son para nada sincronizados. Por eso usted de pronto, hermano, cuando ve aquí a los hermanos, vea que saltan y saltan. Y claro, usted puede ver que dice que al final su esposa le dijo: qué ridículo te ves. Pero ¿qué dijo David?
yo lo hice para mi Señor, lo hice para mi Dios. Porque en esta danza carar, hermano, no hay movimiento, no hay sincronización. Muchos lo hacen saltando, unos lo hacen, hermano, batiendo las manos, unos hasta corriendo, ¿cómo? Libre, ¿no? Libre, saltando, hermano. Con libertad. Con libertad, amén. Pero, hermano, por último, está también escuche, esta danza, que en hebreo, hermano, se dice Jalomai o Simha o Jalomai. Esas dos palabras usted las puede buscar, hermano, en el diccionario. Escúcheme aquí con atención, hermano, porque esta palabra Jalomai o Simha significa regocijarse. ¿Qué es regocijarse? La palabra regocijarse, hermano, es saltar con gran gozo. Amén. Saltar, hermano, dar unos saltos, hermano, pero saltos. Oiga, yo le hago una pregunta. ¿Alguna vez usted se ha alegrado, pero tanto, hermano, que hasta le dan ganas de saltar, hermano, y correr por toda la calle, hermano? Aleluya. Pero una alegría tan grande, no sé cuál sea su alegría. Mire, yo le voy a decir algo. Escúcheme aquí, me recordé. Una vez fui a recoger a un familiar, hermano, al aeropuerto. Y, hermano, era una mamá que estaba esperando a su hijo. Yo no sé cuánto tiempo había dejado de ver esta mamá a su hijo. Yo no sé si el muchacho venía de Estados Unidos o no sé. Porque, hermano, cuando el muchacho sale, porque se abren las compuertas para esperar al familiar, bueno, para que salga el familiar, cuando... Ya se me olvidó el nombre. Voy a inventar uno, ¿va? Pedro, dale, grita. Y, hermano, y en ese momento me conmovió, hermano, hasta me hizo llorar, porque le digo, yo no sé cuánto tiempo tenía que no veía a ese muchacho, a su mamá, que, hermano, cuando vio a su mamá, traía dos maletotas grandes, hermano, pero las azotó y empezó a brincar, hermano, y a agarrarse la cara así, y empezó a llorar y a gritar, hermano, correr hacia el lugar de su mamá, y decía, mamá. Perdónenme que me conmueva, porque yo a veces siento que así va a ser cuando vea a mi madre, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero yo incluso decía, pero unos saltos, me parecía un niño chiquito, y yo ya le calculo como unos 30 y tantos años. A eso se le llama regocijo. Una cosa en la Biblia es gozo y otra cosa es regocijo. Por eso la Biblia muchas veces habla de gozo y otras veces habla de regocijo. Regocíjate, oh moradora de Sión. O sea, no dice gózate. Gozo, hermano, es alegría, es ¿ah? Amén, así, amén. Eso es gozo, estamos contentos, reímos. Pero regocijo, hermano, regocijo es saltar, es gritar, es estar muy alegre, muy contento. Una vez, hermano, en un hospital, aquí en el 90 camas. Yo no sé si era la esposa, un hermano, pero era un familiar de un muchacho. Imagino que lo llevaron muy grave, de tal manera que cuando sale el doctor y les da la noticia de que se había salvado, hermano, empezaron a saltar, eran varias familias, empezaron a gritar y gracias a Dios, y saltaban, hermano, ese regocijo. Agradecimiento. O sea, una cosa es gozo y una cosa es regocijo. Ahora, no pierda de vista, escúcheme, hermano, hermana, esta palabra jalomai o sinja, que significa regocijar, que es saltar con gran gozo, con gran alegría. Porque escúcheme algo aquí ya para ir terminando. Usted de pronto se va a encontrar con algunas gentes que posiblemente digan que la danza fue del Antiguo Testamento. Pero ¿qué cree que no? Si usted se va al libro de Lucas capítulo 10 verso 21, por favor váyase para allá. Lucas 10, 21. Lucas 21. Y antes de que vaya encontrando su cita, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Qué significa, hermano, regocijar? ¿Sí está aquí? Regocijar. Saltar con gran gozo. Saltar
gozo. Capítulo 10, 21 es saltar con gran gozo. Eso es lo que significa la palabra regocijo. Mai o Simha. Ya vimos 3, Mejolá, Yadad, en Halomai o Simha. ¿Qué nos dice el Nuevo Testamento de la danza? Lucas capítulo 10, hermano, versículo 21. Dice la Biblia: en aquella misma hora Jesús se gozó en el Espíritu y dijo, ¿sí dice así? A ver, ¿cómo dice? ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? ¿Y qué significa regocijarse? Saltar. Rápidamente, antes de seguirlo leyendo, Jesús, hermano, había mandado a 70 hombres a predicar el Evangelio y les dio poder, hermano, para sujetar y expulsar demonios, para sanar enfermos, para hacer muchas maravillas. Amén, amén. Cuando estos 70 regresan con gozo, hermano, y le dicen Jesús. Ahora, yo no creo que también esos 70, hermano, venían, ¿cómo les fue? Bien, bien. ¿Echaron demonios? Sí, sí. ¿Y cómo ven? ¿Cómo ven? Así como algunas iglesias. ¿Y cómo ven? No, ¿cómo usted se imagina esos 70 de regreso? Oiga, hermano, ellos venían con gozo. Jesús, Jesús. Por eso Jesús dice en la Biblia, hermano, que cuando los vio bien contentos, ¿verdad? Dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Maestro, los demonios se nos sujetan en tu nombre, ¿verdad? Los enfermos se sanan, Señor. Y dice, y en aquella misma hora Jesús, ¿qué? No está aquí conmigo, ¿ah? ¿O sí está aquí conmigo? Ahora están las panderistas. Amén. No, pues bueno. Cristo vive. Aleluya. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque a ti te agradó. El hermano estaba exaltando al Señor y estaba gritando, y estaba glorificando, y estaba alabando a su Padre. Amén, aleluya. Ahora, Jesús, hermano, se regocijaba de algo grandioso que había visto. Gloria a Dios. Posiblemente, hermano, de pronto entre nosotros, no lo digo por los corderitos, tal vez lo digo por las ovejas grandes, ¿verdad? A lo mejor para usted no es suficiente que el Señor nos haya librado del coronavirus. Amén, aleluya. No se preocupe, tendremos a lo mejor que enfrentar cosas más grandes para que usted se regocije y exalte y alabe y glorifique. No crean que estoy exagerando, yo verdaderamente tengo gozo y regocijo en mi corazón. Hermano, alabo y exalto. Yo la otra vez le decía, tengo ganas de gritar y de gritar a los cuatro vientos y decirle a la gente, ya ven, ese es mi Señor, ese es mi Salvador. Dios hoy por hoy existe. Gloria a Dios. Eso es lo que hacía Jesús. Amén. Ahora, escúcheme aquí otra cosa, porque mire, hermano, cuando dice aquí la palabra que él fue, hermano, en el versículo 21, dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu. Aleluya. Escúcheme aquí, hermano, estaba yo leyendo una versión que no dice así, sino que dice, lo tocó el Espíritu. Y entonces cuando él fue tocado por el Espíritu, hermano, él saltó y gritó y danzó. Amén, aleluya. Quiero ir terminando, hermano, diciéndole algo interesante, ¿verdad? Porque mire, amado hermano, de pronto, fíjese que tenemos un mensaje preparándolo. La otra vez mi hermanito Jorge, ¿verdad?, que está aquí presente, mencionaba él algo sobre los niños. Y esa palabra se me quedó muy clavada en el corazón. Cuando Jesús dijo, y si ustedes no fueren como uno de estos niños, no entrarán al reino de los cielos. Hermano, escúcheme aquí. Porque de pronto, ¿verdad? Los niños, ¿cómo son los niños? Es más, ellos escuchan alabanza
¿Y qué hacen? Hermano, por favor, yo nunca le he dicho a los niños, ¿verdad? Yo nunca le he dicho al Yadad, ¿verdad? Al pequeño ese que está ahí, oye hijo, cuando empiece la música pasas, por favor, no vas a quedar mal, hijo. Y no crea que me dice, sí tío, yo paso. No, él pasa. Sin pena. Amén, y brincan, y alguien dirá, ay hermano, pues son niños. No, claro, y pues Jesús nunca se equivocó cuando él dijo, el que no fuere como uno de estos niños, uno de estos pequeños. A ver, los que tienen niños pequeños, ¿cómo hacen cuando van llegando papá a casa? No crea usted que mi bebé, el bebé, ya llegó este viejo, qué bueno. No, hermano, gloria a Dios. No, ellos van corriendo, papá. No, hermano. Por eso, escúcheme aquí. Iba Jesús entrando al templo de Jerusalén y dice la Biblia, hermano, que los jóvenes y los adolescentes gritaban con gran alegría, con gran gozo, con gran regocijo y decían, Hosana, hijo de David. Amén. Hosana. Y no crean que era una así de Hosana, hijo de David. No. De tal manera que póngame atención aquí, que dice la Biblia que algunos fariseos y religiosos que no le gustaba ver a la gente alabar o saltar o danzar, y espero que eso no haya aquí, le dijeron, oye Jesús, cállalos, ¿qué desorden es ese? Manda a callarlos. Y fue cuando Jesús dijo, ¿no escuchaste que de la boca de ellos se perfeccionó la alabanza del cielo? Mira hermano, quiero terminar diciéndole algo. Algo que estaba yo estudiando recientemente. Gloria a su nombre. Estaba estudiando, hermanito, esa palabra unción. La unción. ¿Qué es esa palabra unción? Y la palabra unción viene de la palabra ungir, ungimiento, sellar. Sí, Padre. Y ahí encontré algo que me gustó mucho porque, hermano, cuando Dios sella o cuando Dios toca o cuando Dios unge, lo hace con Espíritu Santo y fuego. Y me gustó un ejemplo que yo vi ahí. Hermano, si usted cuando está aquí en esta casa de oración, hermano, hermana, y usted está en medio de la alabanza, usted tiene que entender que hay diferentes formas en que el pueblo, hermano, va a exaltar y va a alabar y va a glorificar a Dios, ¿verdad? Lo que sí no se vale es estar callados, ¿verdad? Amén. Eso sí, ¿no? Gloria a su nombre. Pero la manifestación del gozo y del regocijo puede ser de muchas maneras. Una de ellas yo le acabo de explicar, es la danza. Una de ellas. Hay hermanas, hermanos que no danzan, pero están palmeando y están llorando. Eso es bueno, gloria a Dios. Hay hermanas o hermanos que no danzan, pero están batiendo las manos, ahí se están moviendo, y gloria a Dios, y aleluya. Pero a lo mejor habrá hermanos que no hacen mucho, pero están viendo a lo mejor a los que están danzando, y gloria a Dios, y aleluya. No es crítica, no, por favor, no es crítica. Porque cuando yo estaba analizando, hermano, esa palabra unción, me llamó la atención también lo que leí en Lucas 10:21, que dice la Biblia que el Espíritu tocó a Jesús y es como si Él lo hubiera tocado. ¿Y qué reacción tuvo Jesús? ¿El qué? Él saltó, se regocijó. Y entonces el ejemplo que yo encontré fue este, escúcheme hermano. ¿Alguna vez usted llegó a tocar un cable de corriente eléctrica sin guantes? A ver, ¿cuántos aquí? A ver, ¿verdad? Y mire, por favor, no me lo tome a burla. Voy a hacer unos gestos. Porque hay muchos, escúchenme aquí, que cuando tocan la corriente eléctrica dicen ¡ah! Hay otros que dicen ¿verdad? O el chavo, ¿verdad? Gloria a Dios. No, por favor, no me estoy burlando, le estoy dando a entender
que escúcheme aquí a qué lo quiero llevar. Que el toque del Espíritu, hermano, cuando el Espíritu toca a los hermanos, Amén, amén, amén. el que hizo pi, 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 no va a criticar al que hizo. A ver, no sé si me estoy explicando. Amén, amén. Lo que le estoy dando a entender, hermano, es de que cuando tocamos la corriente, no todos vamos a expresarnos igual. No sé si me estoy Amén, explicando. amén. A ver, por eso dice, perdona, a lo mejor me vi ridículo, pero por favor me quiero dar a entender. Gloria a su El nombre. Espíritu, hermano, a veces toca a la hermana y la hermana no va a saltar, pero va a llorar. Amén. El Espíritu va a tocar al hermano y el hermano a lo mejor no va a saltar, pero va a empezar, ¿verdad? Gloria a Dios y aleluya. Gloria a su nombre. Oiga otra, porque traigo unos textos, ya no los logramos ver. Cuando el Espíritu tocó a Jesús en Lucas 10:21, Él saltó. Cuando el Espíritu, hermano, tocó a Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista, dice que ella no, bueno, sí sintió, pero el que brincó, ¿quién fue? Juan el Bautista. Dice la Biblia que el Espíritu tocó a Zacarías, padre de Juan el Bautista, y él no danzó ni gritó, él empezó a profetizar. El Espíritu tocó a los del Pentecostés y ellos no danzaron. ¿Qué hicieron? Hablaron en lenguas. Pero lo que sí, amado y querido hermano, le estoy dando a entender es de que se deje tocar por el Espíritu. Amén. Y si usted, hermano mío, hermana mía, está danzando y la que no está danzando, pues simplemente va a decirle al Señor, tú tócame diferente o tócame. Bendito ¿Y Dios. cómo me harás reaccionar? Aleluya. Gloria a Dios. Pero todo es válido en el toque del Espíritu. Gloria a su No nombre. todos Amén. van a manifestar lo mismo. Diferentes. Mira, hermano, había un hermanito que tenía, pues yo le calculo, hermano, unos 80 años. Y hermano, ese hermano, una vez fuimos a una vigilia, a una velada. Y hermano, cuando él estamos en la alabanza, ese viejecito se agarró, hermano, de las sillas y empezó a levantar los pies, hermano, y a danzar, ¿verdad? Gloria a Dios. Y yo en ese momento sí dije, Dios mío, y él es más joven que yo.